¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Doble o Nada. Hoy domingo 21 de junio volvemos a tratar el tema de los alimentos con nuestro comité habitual de científicos. Ahora les veis en pantalla. Hoy es un día bastante reseñable en el calendario y entramos ya en esta famosa nueva normalidad. También se ha comentado que sí era el fin del mundo con este reajuste del calendario de los mayas respecto al calendario gregoriano y es un día que tiene de todo, la verdad. Ya hemos entrado en verano, ya la gente parece que un poco más relajada. Así que nada, pero nosotros seguimos aquí al pie del cañón como cada semana. Tenemos desde León a Luis Getino. ¿Qué tal, Luis? Bien, yo perdidísimo con lo de las fases, yo ya me he perdido. Y tengo aquí un fondo en honor a Diego, que no está aquí hoy, y como no ha puesto su tendedero, pues ya lo pongo yo por él, con un gatete aquí dormido. Cada Es uno que que interprete como quiera. tenemos que contarlo que Diego se nos ha dormido. Nos ha Un poquito. fallado. La Hemos nueva estado normalidad. esperándole. La última conexión le ponía a las 4:30 de la mañana, así que no sabemos dónde habrá estado. Pero bueno, cuando lo vea, que se aprenda la lección de los alimentos, que seguro que le gusta el programa. Y también tenemos a Juanjo Vidal. ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas, pues aquí andamos. Bien, bien, diría algo más, que ya me dijo Diego el otro día, "Joder, Juanjo, di algo más aparte bien", pero es que lo más interesante que he hecho esta semana ha sido ir a comprar café. Entonces, no, Tú sigues de confinamiento prácticamente, ¿no? yo sí, o sea, esto El es CFG te tiene ahí atado. básicamente. Bueno, es lo que toca. Oye, ya va quedando poco. Ya vamos viendo la luz al final del túnel, parece ser. Eso Bueno, parece. como hicimos la semana pasada, hablamos un poco de los alimentos funcionales, distintos bulos, mitos que había en torno a algunos de esos alimentos. Y como se nos quedó un poco corto porque teníamos una lista bastante extensa, pues hemos decidido dividirlo en dos. Y hoy vamos a seguir con el tema de las bebidas energéticas, como esta que tengo aquí atrás. Que si no me promociona, pues la voy a seguir tapando todo el programa. Que Red Bull es muy dada a patrocinar, que no creo que le cueste mucho. Ya, La verdad que tiene un imperio ahí entre la Fórmula 1, luego los las X-Games. motos, Sí, sí, tiene en todos lados. O sea que si se quieren pasar por el programa, aquí encantados. que se pasen. Pero Que bueno, habrá vamos que a darles, hablar muy bien de ella. es lo que te iba a decir, que vamos a darles algún palito también, ¿no? Eso parece. A ver, bueno, A ver, pues. palito tampoco mucho. Las bebidas energéticas o lo que son, o sea, tú con mirar la etiqueta ya te vale. Eso te va a poner como una moto, o al menos es lo que dicen los anuncios, aunque bueno, eso tiene sus consecuencias. O sea, tampoco todo es lo que parece. Realmente las bebidas energéticas se consumen mucho, sobre todo ya lo comentamos, ¿no? Entre adolescentes y demás, y eso es un problema, porque al final es gente que no está completamente desarrollada, no debería consumir tanta cafeína, luego además el Red Bull con Jagger es un clasicazo. No, Eh, entonces, ese es el principal problema, sobre todo el consumo asociado al alcohol, que es lo más peligroso, y la cantidad de cafeína que llevan. Yo sé que varía mucho según la marca, siempre hay el típico amigo este adicto a las bebidas energéticas, al menos en la época de Bau, siempre hay uno en cuando el éramos grupo, la más verdad, ¿eh? chavalines, porque luego en la universidad ya pasan a dormir hasta las 11 y llegar tarde al examen, es más habitual. Y el típico que te dice, es que la mejor es Red Bull porque la otra tiene poca cafeína, y sí, es verdad, varía. Una taza de café tendrá 45 miligramos de cafeína, o incluso 200 si lo hacen muy cargado, pero es que las latas estas llegan a los 400, que es la dosis de la que no debes pasar al día. Hay gente que las bebe como zumo, que dice, bueno, O sea que tomar más de un Red Bull al día. malo, malo. Luego, con las bebidas energéticas, las latas de medio litro tienen 75 gramos de azúcares añadidos y la cantidad máxima recomendada son 25 gramos al día. Con lo cual, con una latita te ventilas, triplicas ya la dosis. Y si te tomas más de una, pues... Y eso, pues el tema del azúcar con la diabetes y todo eso, pues puede tener problemas ya a más largo plazo. O que si alguien tiene algún problemilla de estos de corazón, de tensión o lo que sea, que cuando eres joven no lo percibes, o lo Eso se agravas acumula al final. o a lo mejor acabas pajarito. Y este famoso componente que tanto se habla, la famosa taurina, ¿esto qué efectos tiene?
Ninguno. O sea, la taurina está puesta para... Se supone que es lo que hace que te puedas comer una moto, pero no. No se ha La demostrado cafeína. sí, no se ha demostrado que la taurina tenga un efecto, ni el ginseng. Ahora llevan taurina, ginseng y L-carnitina, creo que llevan. No, las propiedades que se les aplica no se ha demostrado que las tengan. Que pueden tenerlas, pero no hay evidencia así. O sea, que al final es café un con otros aminoácido, sabores. Sí. la taurina y ya. O sea, tampoco ha demostrado nada. Ujú. Claro, el peligro es este, el que comentabais, ¿no? Sobre todo para problemas con enfermedades cardiovasculares que pues acabas acelerado. Esto lo comentábamos un día, me parece, que yo lo había leído en un artículo, que esto, que si te tomabas las míticas latas estas, que creo que ya ni las venden, porque había habido varios casos de que las vendían en las gasolineras, que eran más pequeñitas, y como que tenían las dosis, la misma dosis que la lata grande, pero en el concentrado este. Entonces, que si tenías un accidente, que como se te le disparaba el corazón, pues no había Dios que te salvase ahí. Así que me parece que la sacaron del mercado y todo. Las bebidas energéticas controladas no deberían dar problemas. El problema es que es algo difícil de controlar, como muchas otras cosas, y pueden dar problemas muchos más serios. Lo que pasa es que no se percibe por parte de la gente el que pueden llegar a generar problemas. El problema al final es el que decíamos antes, que es sobre el que ha alertado la OMS y la EFSA, es que lo consuman jóvenes, no que lo consumamos nosotros, daría más igual, pero que lo consuman chavales de 14, 15 años. Y que normalmente ese consumo va asociado pues eso, a alcohol o a otras sustancias. Bueno, incluso hay mucha gente que le ves por la calle con la lata de Red Bull y pues bueno, si solo se ha tomado una, bien, pero es que eso, hay mucha gente que toma varias al día. Entonces las dosis recomendadas te las saltas con creces. Y también puede generar adicción, me imagino, ¿no? Por los componentes que tiene. Bueno, sí, además yo creo que, bueno, el azúcar sobre todo, ¿no? Ahora está muy, digamos, muy puesto en el foco si el azúcar realmente causa una adicción. Parece que sí, que en los sitios donde lo han retirado, pues la gente los primeros días lo pasa mal, que te quiten el azúcar de la dieta. No sé, habrá que probarlo. Yo, a lo mejor es porque te hace ilusión comerte un bollito ahí a media tarde y si te lo quitan por una manzana te cagas en todo, ¿no? Claro, sí. Pero habrá que ver. Y luego, hombre, que tú al final, si estás consumiendo cafeína todo el rato, tienes más tolerancia. O sea, cada vez necesitas más cafeína para mantenerte despierto. Yo tengo que reconocer que la única experiencia que tengo con una bebida energética era para estudiar para el examen, para no dormir, y me seguía teniendo sueño y me generó un ataque de corazón que dije, mira, qué malo pasé. Dormí fatal ese día, pero personalmente no lo recomiendo. Es mejor tampoco las he ir tomado descansado. nunca, sí. Eso la gente que va de empalmada a los exámenes yo nunca lo llego a entender. Es que llegas... No, nunca lo he hecho. Un solo largo y aguantas media horita más para hacer el examen y solucionado. Yo es que si no duermo no soy persona. Te vas a la cama una hora antes de lo normal, duermes y rezas. Porque Sí, si no has estudiado antes, tampoco. El Red Bull no te va a hacer que te saltes no hace la milagros. chispa No te va a dar alas. No. Hombre, si te dan las para salir huyendo del examen, por ejemplo, o algo así, dices, bueno, ya aquí no tengo nada que hacer y me piro, pero otra cosa no. Bueno, cambiando de tercio, vamos a hablar un poco también de dos componentes que ahora están muy de moda, pues que son el gluten y la lactosa. Ahora en todos los alimentos, pues sin gluten, sin lactosa. Yo la leche la tomo sin lactosa porque me sienta mal. Vamos a entrar un poco a analizar esto, a qué se debe, ¿no? A ver, ¿quién quiere lanzarse un poco a la piscina? Situémonos, para que los espectadores sepan lo que es el gluten y lo que es la lactosa. La lactosa es un azúcar que está presente en la leche y que está compuesto de dos azúcares más pequeñitos, que uno es la galactosa y el otro es la glucosa. Entonces, se supone, originalmente, la leche la producen los mamíferos y es un azúcar muy energético que se supone que solamente podían utilizar las crías porque eran los que tenían, se bebían la leche y en el estómago y en el intestino tenían las tijeras necesarias para cortar la lactosa en dos partes y comerse cada una de las partes. La lactasa, ¿no? Sí, la lactasa. En los seres humanos, cuando luego las crías se hacían un poco mayores, dejaban de producir esas tijeras, precisamente también un poco para no competir con las crías más pequeñas, porque si tú puedes beber leche durante muchos años, la madre no produce leche suficiente, entonces las crías más pequeñas pueden morir. Entonces, era un mecanismo evolutivo.
En el ser humano lo que conseguimos fue, se generó una mutación que nos permitía producir lactasa durante toda la vida. Y entonces, por ejemplo, en Europa fue una mutación que resultó muy beneficiosa y por eso la mayor parte de la población puede consumir lactosa. En Asia, por ejemplo, ocurre lo contrario. En Asia la población intolerante a la lactosa es mucho mayor que en Europa. Y la diferencia es eso, pues que unos tenemos la capacidad de cortar la moleculita y comérnosla nosotros y otros no. Y lo que ocurre es que aquellos que no pueden comérsela, no pueden cortar la lactosa y comerse sus trocitos, quienes se lo comen son las bacterias. Y entonces por eso que te sienta mal. Las bacterias que tienen intestino, que eso se comen de todo, pues se comen lactosa que tú no puedes comer. Entonces eso por un lado. Y con la lactosa lo que hay es intolerancia, no hay una alergia, ¿vale? Con el gluten, la celiaquía, bueno, puede ser celiaquía o intolerancia al gluten o celíaca. Lo que tiene son más síntomas similares a la alergia. El gluten es no sé, creo que es un grupo de proteínas pequeñitas que están presentes en el trigo, en la cebada, el centeno y la avena. Eso, el THC. Y lo que son proteínas, que lo que van a hacer es, una vez que llegan al intestino, si tu cuerpo no la reconoce bien, por así decirlo, va a generar una respuesta inmune y se dan síntomas similares a los de la alergia. Y te producen, pues bueno, aparte de los síntomas intestinales, estuve yo leyendo antes, cuando estoy leyendo sobre el gluten, que también puede hacer que el sistema inmune se active y ataque otras partes del cuerpo, con lo cual es una enfermedad bastante más grave que puede ser la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa, pues te vas por la pata abajo, hablando mal. Con el gluten ya no solamente es que te afecta al intestino, que es lo que todo el mundo piensa, que te sienta mal al estómago, pero que también puede tener problemas neurológicos, problemas sistémicos, creo que cardiovasculares también podría tener, o sea, es algo mucho más complejo. Y ahí está, y radica en proteínas, que retomándolo con lo que comentábamos hace mucho tiempo, lo de las vacunas y todo eso, que a veces utilizan proteínas para fastidiar al sistema inmune y que se ponga como una moto y nos defienda, digamos, pues es parecido a lo que hacen las proteínas cuando te dan alergia. El cuerpo la reconoce como algo extraño y se pone a intentar atacarla como puede y a veces pues se vuelve loco y ataca pues todo lo que pilla delante. Entonces, eso para situarnos. Bueno, a mí me gustaría decir que aparte de la intolerancia que puede haber a la lactosa, puede haber alergia a la leche. No quita para que no la haya. Lo que pasa es que no es lo que te produce la alergia, no es la lactosa, es decir, no es el azúcar. Son proteínas que puede haber en la leche, la caseína, la lactoalbúmina u otras. Esa es la diferencia, ¿no? Claro, es importante saberlo porque muchas veces la gente piensa que tú le tienes alergia a un alimento y tú no le tienes alergia a un alimento, tú le tienes alergia a un componente del alimento. Si le quitas ese componente, no le tienes alergia. O si a otro alimento le pones el componente, generas una alergia contra otro alimento. O sea, con el gluten, con los celíacos pasa mucho. Si donde yo cocino trigo, aunque luego le pase el pañito a la tabla, me pongo a hacer algo para un celíaco, algún restín, por muy pequeño que sea, muy pequeño, de gluten que quede, se va a producir una contaminación cruzada y al celíaco le va a dar una respuesta inmune. No porque el alimento ese que he preparado le produzca una alergia, no, sino porque quedaban restos de gluten, que era lo que le producía la alergia. Y se ha puesto muy de moda lo de quitar el gluten y la lactosa, sobre todo el gluten. La lactosa, menos. Se ha puesto muy de moda lo de quitar el gluten a todo, hasta cosas que yo pensaba que no tenían gluten y al parecer lo tenían, porque yo creo que ellos lo ponen hasta el agua si te descuidas, sin gluten y sin lactosa. Porque se ha puesto muy de moda, hay mucha gente que si llevamos por lo general una alimentación no muy buena, eso hay que reconocerlo, comemos muchas veces mal, rápido y poco sano. Y mucha gente asocia a veces problemas digestivos con la lactosa o el gluten, porque es lo primero que piensa todo el mundo, sobre todo al principio, si tienes problemas sobre todo por la mañana, cuando desayunas café con leche, se lo sueles achacar al tema de la leche, y cuando tienes problemas, pues en otro momento del día, la gente lo suele achacar al gluten. Y que luego cada uno, por supuesto, haga lo que quiera, pero yo sinceramente lo veo muy absurdo, porque los productos de gluten cuestan hasta 3 veces más, incluso algunos más. Y si no tienes un problema con el gluten, es una bobada que vayas a buscar pues la pasta sin gluten o no sé qué sin gluten, porque estás pagando mal por algo que realmente no te hace falta. Puedes comer la pasta normal, que es más barata, y no te vas a entrar mal. Luego, con la lactosa ocurre algo muy curioso, y es que los intolerantes de la intolerancia a la lactosa se puede desarrollar a lo largo de toda la vida. O sea, los bebés, es muy difícil que tengan intolerancia a la lactosa. Yo no conozco ningún caso, no he visto nada.
puede ser que pase precisamente por lo que comentaba, porque la lactosa está en la leche para que se lo coman las crías, entonces no tendría sentido que tuviesen alergias, pero puede darse el caso. Pero se puede desarrollar a lo largo de toda la vida, pues porque tú, por el tema de todo esto de epigenética y todo esto, interacciones varias que hacen pues que con 20 años no has tenido nunca problemas con la leche y de repente empiezas a tener malestar y vas al médico y te dicen, pues mira, retira la leche, todavía no tienes intolerancia como tal, pero bien tampoco te hace, entonces lo mejor es retirarla. Y es muy curioso porque con la intolerancia se recomienda a veces que se tomen pequeñas cantidades de leche al día porque esa lactosa que tú no te vas a comer y se la van a comer las bacterias puede ayudar a que mejore el tránsito intestinal porque las bacterias que se lo comen pues están más felices, más contentas, no mucho porque se lo producen muchos gases y eso no es bueno, pero un poquito, claro. Claro, si no empieza a hincharte y todos sabemos cómo termina eso. Pero para mantener la microbiota intestinal hay estudios que recomiendan pequeñas cantidades, no sé qué cantidades, pues igual ni siquiera un vaso, igual estilo chupito o algo así, o alimentos que tengan algo de lactosa, pues mantequilla o tal, porque pueden ser buenos. O sea que... Pero la gluten no, que nadie se le ocurra un poquito. También es cierto que yo he notado, siempre hay esta moda, ¿no? De quito el gluten, quito la lactosa, quito cosas y a lo mejor el problema no es tanto lo que estás comiendo, sino cómo lo comes, en qué cantidades, qué tipo de alimentos tomas, porque muchas veces el problema que tenemos en Occidente es la carencia de fibra en las dietas. Comemos mucha pasta, mucha comida rápida que se hace en un pispás y eso no tiene suficiente fibra, no comemos tanta verdura, no comemos tanta fruta, eso a la larga trae problemas en el intestino. Y lo que dice Getty de la intolerancia de, bueno, te produce gases y tal, es que el problema es que eso es distensión en el intestino, o sea, al final todo lo que sea algo que no le viene bien, estar muy distendido por la cantidad de gases y demás, acaba afectando y generando problemas más graves. Además, el problema, lo que he estado leyendo yo del gluten, es que el gluten lo que hace es darle esponjosidad al producto que lo llevas, ya sea el pan, ya sea lo que sea. Entonces, cuando te quitan ese gluten del producto, lo que te hacen es meterte ahí azúcares o grasas o sal para darle esa misma esponjosidad y al final lo que estás buscando es en teoría un alimento más saludable y tal, porque no tiene gluten, que es una chorrada, y al final te están colando ahí azúcar, grasa, sal y de todo, que al final es peor que el producto original, salvo que sea sin gluten. Yo no sé hasta qué punto porque por ejemplo que haya alimentos sin gluten, que haya una bollería sin gluten para esas personas que no pueden tomarse un bollo normal, pues joder, está bien. De hecho, normalmente yo la gente que conozco con celiaquía, pues tema de comidas y tal, evitan al final comprar este tipo de productos procesados y sí que comen pues más verduras, carne, otra serie de cosas que no tienen por qué llevar gluten. Pero a mí el que una persona normal que no tiene ningún problema actuase como si lo tuviera, es decir, tengo que recurrir a esta bollería sin gluten, pues porque no tiene gluten, pues a mí me parece una tontería. O sea, no tiene otro calificativo por mi parte, porque es que además es como si yo fuese en silla de ruedas pudiendo caminar, o sea, es que no tiene ningún sentido y es hasta un poco una falta de respeto. Claro. Pero bueno. Es que es eso, que no es el que cada uno puede comer lo que quiera, por supuesto, somos un país libre, pero también hay que pensar un poco ya no el qué hago, sino el por qué lo hago. O sea, pues si yo me quiero quitar el azúcar de la dieta, azúcares refinados, digamos, cuando la gente que habla del azúcar malo, que yo como veo que me sienta fatal es el azúcar malo y el azúcar bueno, pero bueno, el quitar el azúcar malo de la dieta para comer más sano. Bueno, vale, pues te lo compro porque pues quiero adelgazar o quiero tener... Vale, bien. Pero el quitar el gluten, porque con el gluten o la lactosa no se ha visto ningún efecto negativo sobre la salud. De hecho, la lactosa en Europa, lo que contaba, en Europa se promovió, digamos, se quedó el poder beber leche durante toda la vida en vez de solo durante crías por una sencilla razón. La leche es un alimento muy completo, lo comentaba Juanjo en el programa anterior, creo que era. Sí. Es un alimento muy completo, entonces si lo puedes beber no solamente hasta los 5 años, sino durante toda tu vida, si no tienes otra cosa más que leche de la oveja, de la cabra que tienes en el establo y una hogaza de pan al día, pues eso es mucho mejor que solo la hogaza de pan al día. Con lo cual, no solamente no era malo, sino que encima era bueno. Entonces, el quitar cosas de la dieta solamente porque sí, porque parece que es más sano, pero es mentira, es absurdo. Y luego ya está la siguiente parte, que es lo de cosméticos, detergentes, champús, sin gluten y sin lactosa.
Que Eso ya... yo no entiendo por qué es. Yo no sé si es que la gente piensa que entra por ósmosis, yo me lavo la cabeza con un champú con gluten y entonces el gluten empieza a entrar por dentro y tacata llega al intestino y me produce una mala respuesta. O si será, espero que no sea por eso, por si el niño celíaco se lo come para que no le siente mal, en cuyo caso me preocuparía más el resto de componentes que tiene el champú que el gluten. Pero bueno, que es una Es cosa muy que, absurda. por ejemplo, es interesante ver lo que dice no sé cómo se llama ahora mismo, la FACE, Federación de Asociaciones de Celíacos de España, parece que es. Sí, lo estaba viendo ahora la web. La FACE, claro, ellos dicen que lo peligroso no es en sí que el cosmético tenga gluten, es que a ti te dé por comerte un cosmético. Que es lo habitual. Claro, gente, yo, o sea, no sé, ¿quién no ha dicho, oh, crema de cacao, voy a comérmela? Hombre, Crema en pintalabios y eso todavía te lo compro porque, bueno, algún resto puede entrar dentro, pero en un champú, Claro. es que lo he visto en champú, en maquillaje, o sea, en cosas que digo, es que luego miras los ingredientes y es que como te comas esto, el gluten es tu peor de los problemas, aunque, o sea, ¿por qué no? Y es Pues, Porque, que, ¿cómo llega el gluten ahí? Que es lo raro, ¿no? claro, Digo yo, pero en un otro, producto como el otro champú, ¿para qué van a problema usar algo con gluten? que comenta la FACE es que las agencias alimentarias y de seguridad y demás, ellos tienen su metodología para probar que un alimento pues no tenga gluten, que sea apto para celíacos, etcétera. Pero claro, esa metodología no se ha pensado o no se ha trasladado para evaluar un cosmético y que no tenga gluten, porque nadie ha pensado, joder, ¿qué pasará con un cosmético que tenga gluten? Claro. Entonces, no podemos saber a ciencia cierta si los cosméticos con gluten tienen algún impacto en las personas con celiaquía. primero habría que hacer un estudio para ver si hay un impacto y si lo hay, entonces sacar esa línea de productos, si no se aprovechan del, como suena bien, ahora con el COVID se ha visto mucho de, pues esto lo hace la NASA o esto lo hace Fulanito de tal, que es muy famoso y tiene cierto prestigio, o parece que tiene cierto prestigio, y te lo vendo como que es milagroso o va a ser mucho más sano, cuando realmente puede incluso ser perjudicial o no servir para nada. Pero te clavo el doble del precio o el triple, yo me lo embolso y tú contento. Yo Soy entiendo que va persona un poco libre de por ahí. COVID. Sí, ¿Mm? sí. Claro, Que yo no, que entiendo digo que va un ahí. poco por ahí el tema de eso. Yo creo que un poco para cubrirse las espaldas, pues ponen sin gluten, ¿no? Cuando lo mítico que te ponen también en muchos alimentos, que a priori no tienen por qué llevarlo y te ponen, puede contener trazas de tal. Mm. En teoría es casi imposible, pero como las fábricas puede haber contaminación cruzada, esto que hablábamos o tal, pues se cubren las espaldas y si te pasa algo, pues yo te he avisado. Que Eso es puede complicado. contenerlo. Yo, Juanjo, tenemos una compañera en la asociación que es alérgica a los frutos secos, si no me equivoco. Ujú. Bueno, a un montón de Bueno, cosas. y A otra un que es montón. celíaca también. Bueno, pues la cosa es que un día, cuando íbamos a hacer un viaje, entonces yo fui a comprar algo de comida para el viaje, por si nos entraba hambre. Claro, ponte tú a mirar, yo estoy acostumbrado a coger pues, el chocolate, raca. Pues claro, ponte tú a mirar por todos estos, las trazas que tengan, que si traza de esto, que si traza de lo otro. Luego encima yo, en mi ignorancia, a pesar que soy científico, en plan de, oye, la soja cuenta como fruto seco. Porque está muy perdido, o sea, tú miras, entonces es importante también el tema de los alérgenos, sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado en la industria alimentaria. Lo de las trazas te lo ponen, muchas veces no pasa, pero te lo tienen que poner y es obligatorio porque si un Claro. día pasa no vas a tener un problema porque sobre todo los frutos secos, por ejemplo, esos te revientan. Entonces, pues, o sea, De porque hecho, ahí... aquí en León, antes de que fuese todo esto de la pandemia y demás, yo recuerdo comentarlo con alguien de la universidad, con una de las técnicos, me parece, de allí, que hubo una chavalina que fue a cenar con el novio y murió precisamente por una alergia de estas, que sabía que la tenía, pero vete a saber lo que comieron, el novio no debía saberlo, o la gente que estaba allí no debía saberlo, y no pudieron hacer nada. No, No las llegaron cocinas a de los tiempo, restaurantes tienen que tener mucho cuidado, por eso claro. esto de que Porque se habla de entonces una tabla para estas cosas, para cortar esto, otra cosa, es muy, pues vamos, que yo luego creo puede que pasar eso. cada vez hay más conciencia de este tipo de cosas y el problema, el problema que veo es que es algo lo suficientemente grave como para tenerlo en cuenta, pero si hay gente que en el fondo no está mal y va por ahí pregonando, no, yo es que quiero sin gluten, pero le va a pasar algo por tomarlo con gluten. No, porque en el fondo no es tanto. Si van diciendo esas cosas, le están restando importancia a un problema Claro. que verdaderamente es un problema grave, que es que hay gente que no puede consumir ciertos alimentos. Y Sí, se eso banaliza hace un que poco. la gente se despreocupe y se desvincule de la problemática. Entonces, hay que ser un poco conscientes, ¿no?, de esas cosas.
Sí, lo que dice Juanjo es cierto. Lo llevamos hablando en el programa anterior y en los de drogas. La percepción social es muy importante. Si la sociedad no tiene percepción de que la celiaquía es algo serio, porque la intolerancia a la lactosa, yo por lo que he leído, es algo, digamos, menos serio. Aunque puede causar problemas más graves, es como más llevadero, digamos. Pero la celiaquía es una alergia muy importante. Es como la de los frutos, bueno, como todas las alergias alimentarias o la de frutos secos. La de frutos secos es también de los top porque con nada te puede dar un shock anafiláctico, te quedas en el sitio, te quedas pajarito. Entonces, claro, si le quitas con otras alergias no pasa, pero con el gluten sí pasa. Se le está quitando como hierro al asunto. Y sí que es cierto que no, a día de hoy se puede vivir perfectamente con esa alergia, con esa y con cualquiera, salvo la del polen, que es la más jodida. Con las alimentarias se puede vivir perfectamente, pero hay que ser conscientes de que es un problema médico y que pues, la industria alimentaria tiene que darles un trato específico, pues porque es un problema muy grave. Entonces, si le quitas esto, se puede relajar, con el tiempo se puede relajar las medidas de seguridad en los bares o todo esto y se pueden generar problemas. Aquí en León lo hemos visto con las famosas tapas. Hasta hace 2 días los bares no se preocupaban de si las tapas eran aptas para celíacos o no, y ahora ya en Ahora muchísimas ya tener cartas y eso ya te ponen, supongo que sea por legislación también, pero ya te ponen los simbolitos o los números de alérgenos 1, 2, 5 y 7 y abajo te ponen pues es pescado, marisco, frutos secos y gluten, o sea, que se ha Sí, ganado ese cambio sí conciencia. que se ha visto últimamente. Claro, Y y luego, lo otra, importante es otra no perder cosa esa conciencia. que hay que aclarar, Justo. que lo introdujo Getino antes en relación con lo que hablamos con las vacunas y demás. Siempre que hay una alergia suele ser debido a una proteína. O sea, es porque tiene un alérgeno por lo general, o sea, puede haber excepciones, pero por lo general suele ser una proteína. Por eso las vacunas hacen que nuestro sistema inmune se active y demás. Bueno, en el caso de los alérgenos es otro tipo de reacción la que tenemos. Y cuando ya hablamos de alergia tipo la celiaquía, y hablamos de una inmunidad tardía en la que las células son las que ya reconocen a las proteínas que tiene el gluten, a la proteína, al gluten en concreto, como algo nocivo, como algo malo, y lo atacan y se produce una respuesta inmune que no debería producirse. Ahora está por ver por qué se producen estas alergias y demás, porque sí que es cierto que hay alimentos que no producen tantas, o al menos no son tan conocidas, y hay otros que sí producen más. Los frutos secos, por ejemplo, Claro, es la que la gente suele alergia al tener. gluten y a la lactosa es rara. Yo por lo que he estado investigando, que yo no soy científico, ya lo sabéis, pero estuve investigando y tal, y lo raro es que sea una alergia. Lo normal es que sea pues, dentro del gluten una sensibilidad no celíaca o una celiaquía, que la diferencia es la sensibilidad no celíaca sí que tienes unas microvellosidades dentro del intestino, pero que se irritan con el gluten y tal, y producen una mala absorción de nutrientes, y directamente cuando eres celíaco esas microvellosidades no las tienes. Y eso es lo que deriva en la falta de absorción pues, de nutrientes que pueden ser esenciales y que al final pueden derivar en problemas como los que comentaba antes Getino. Y la lactosa, pues también es un poco difícil lo de la alergia. Por lo que estuve leyendo es algo raro, que es lo que comentaba, que no es a la propia lactosa, sino es a las proteínas. Y luego dentro de la intolerancia a la lactosa hay varios tipos. Hay una que es esta, en la que debido al envejecimiento, que vas perdiendo capacidad de dividir la lactosa. Luego la secundaria, que puede ser transitoria. Y luego está la deficiencia congénita, que hay 40 casos en el mundo. Que eso ya sería lo más Eso es raro. excepcional. Sí, sí. Por eso que Como ahí dentro hay varias lo que modalidades. has comentado ahora con lo del gluten, lo de las microvellosidades y eso también es muy importante pillarlo pronto porque Claro. las alergias, con el caso de la celiaquía sobre todo, con el gluten, es digamos un poco progresivo. Te empiezas a encontrar mal, no te sienta bien, pero digamos que todavía no está la enfermedad en su máximo esplendor y a medida que va pasando el tiempo, los síntomas se van empeorando hasta que al final se producen síntomas realmente graves. Entonces es importante pillarlo a tiempo porque al principio, con el gluten, al principio lo que hace es que las microvellosidades te las fastidia un poco. Si lo pillas a tiempo, las puedes proteger. Si le das muchísimo tiempo y no te das cuenta, lo que ocurre es que te quedas sin microvellosidades. Entonces, luego ya no hay forma de volver atrás o la forma de recuperarlo es muchísimo más lenta. Entonces, digamos que las alergias también pueden evolucionar un poco y ir agravándose. Entonces, hay que tener muchísima atención de si tienes un problema, si tú notas que los alimentos con gluten te pueden sentar mal, esto es una recomendación para quien nos escuche, vete al médico, se lo comentas y que estime si hay que hacer las pruebas oportunas que hay que hacer y si resulta que sí, sí, y si no, pues también te interesa saberlo, si no es por eso, es por otra cosa, porque si es por otro alérgeno presente en los alimentos, en los que igual no tengas una alergia muy fuerte, pero que puede dar problemas, también detectarla cuanto antes mejor,
todo lo que sea prevención, mejor prevenir que curar. Lo decían Hay las mucha abuelas. gente que se lo han detectado a través de la anemia también, por esta falta de absorción de hierro, al final le detectan que lo que tiene también es una alergia, una intolerancia. Sí, sí. Bueno, pasamos al campo del que es experto Luis, que son los transgénicos, de que aquí ya... ¡Hala! Día libre. Los míos son los transgénicos bacterianos, pero bueno, hoy hablaremos de los alimentos. Lo primero, que es un transgénico. Bueno, un organismo modificado genéticamente es un organismo al que se le ha modificado el genoma. El ADN, pues se le ha cambiado de alguna forma. O se le han metido cosas, o se le han quitado, o se le han cambiado, ¿vale? Los transgénicos son un tipo de organismo modificado genéticamente, que es aquellos a los que se les ha metido un gen de otra especie. Un gen es pues, una instrucción de otra especie, eso es muy importante. Si yo a la manzana le meto un gen de manzana, de ella propia, no es un transgénico, es un organismo modificado genéticamente, pero no es un transgénico. Si yo a una manzana le quito un gen, es un OMG, pero no es un transgénico. Si yo a una manzana le meto un gen de maíz, es un transgénico. Es muy importante diferenciar. ¿Por qué? Porque socialmente nosotros en el laboratorio llamamos transgénico solamente al transgénico, pero socialmente se le llama transgénico a cualquier OMG. Y eso es un problema porque la percepción que puedes tener socialmente te puede no gustar, aunque yo no lo entienda, pero te puede no gustar lo que son los transgénicos en sí, pero el resto de OMGs no deberían darte tantos problemas, o deberías analizarlos cada uno por según cómo se han creado. Lo que hago, claro. Sin embargo, si los metes todos en el mismo saco, utilizando los problemas o los antitransgénicos, generando el miedo a los antitransgénicos, te generan el miedo a todos los OMGs, porque los meten a todos en el mismo saco. Se aprovechan un poco de la falta de conocimiento por parte de la población. Entonces, eso. Vale. ¿Dónde se han hecho más transgénicos? En plantas. Siempre se han hecho mucho más en bacterias, pero nadie se come bacterias. En plantas mucho más que en animales por una sencilla razón. Socialmente no se ve tan mal que yo me ponga a putear una planta, que lo haga con un animal, porque es una bobada, pero es así, no lo vemos igual. Nos resulta más fácil de aceptar una planta modificada que un animal modificado. Con un animal modificado yo creo que nos ponemos a pensar en las películas estas de arañas de 800 metros que destruyen ciudades, como Godzilla, y nos entra el pánico. Con las plantas, pues con mucho los del Señor de los Anillos. Vale, y por otro motivo, por las generaciones. Las generaciones de animales a veces son mucho más largas, ¿no? Claro. Modifica una vaca y tarda años en ver los efectos. Por eso, pero socialmente, una de las cosas que se ha visto es que socialmente con animales se ve muchísimo peor que con plantas cuando a nivel metabólico, a nivel bioquímico y eso no debería haber. O sea, el mismo efecto que te hace comerte un tomate, te lo hace comerte un filete, aunque te guste más el filete, os he dicho, pero bueno. O sea, por toda la parte científica de salud y eso, no hay ninguna diferencia, pero socialmente los animales nos dan muchísimo más miedo. Luego también nos dan miedo. A la gente le da miedo porque tiene la percepción de que es algo completamente antinatural, que hemos hecho en el laboratorio, eso sí que es cierto, se hace en el laboratorio, y que se hace, nadie sabe cómo se hace. Bueno. Jugar a ser Dios, que lo llaman, ¿no? Sí. A mí me hace mucha gracia porque yo discuto, yo tengo gente en la familia incluso que está en contra de los transgénicos y es que me decían, es que eso no es normal porque no es natural. Y yo siempre digo lo mismo, digo, si queréis ejemplo de transgénico, hablando mal pero a lo bestia, tenemos aquí nuestro amigo el trigo que tiene varios miles de años y es un transgénico a lo bestia, porque es una fusión de dos especies de cereales, no sé cuáles son, que se fusionaron hace pues 6.000 años y apareció el trigo, o sea, tiene ADN de un bicho, de una planta y ADN de otra planta. Con lo cual, más transgénico que eso, poco. Pero bueno. Luego, la ventaja de los transgénicos es que yo puedo conseguir que una planta, me voy a referir a plantas porque es en lo que más hay, pero bueno, que una planta tenga una característica en concreta de forma muy rápida. En 6 años, el maíz, si alguien ha visto la evolución del maíz, que nosotros lo contamos siempre en los coles, del teosinte que tenía el tamaño de una moneda de €1 a la mazorca de ahora, fueron, ¿cuánto eran? ¿6.000 años, Juanjo? Una cosa así. O 3.000, no sé, 3.000 o 6.000 años, una burrada de tiempo. Ahora, digamos que cambios tan abruptos como ese se podrían conseguir en 15 o 20 años, porque claro, tú dices, pues este gen y este son lo que me producen que el maíz en vez de ser amarillo sea blanco, o la mazorca sea naranja, le meto exactamente esos genes y lo tengo. Y encima tienes otra gran ventaja, que me olvido del resto de genes que puede tener, porque los animales no tienen, los organismos no tienen un solo gen, tienen miles y miles de genes, sobre todo las plantas y los animales. Entonces, claro, para conseguir 3 genes buenos que te interesan, o uno,
tienes igual otros 1000 que no te interesan para nada, porque la planta produce mucho más hojas o produce menos mazorcas, y entonces para que la mazorca sea más grande, al final terminas perdiendo. Eso es la selección que se hace hasta ahora. Y luego hay otros, lo que más me choca a mí, más gracia me hace, es, no nos gustan los transgénicos, tampoco nos gustan, no son transgénicos, pero cuando se intentan silenciar genes, o sea, que los genes no se expresen. Yo tengo un gen para tener los ojos azules, imaginaros, pues hay herramientas que lo pueden silenciar y que ese gen es como si no estuviese. Aunque está ahí, no, nadie sabe que está, el cuerpo no sabe que está. Bueno, pues esas técnicas tampoco le gustan a la gente, pero les gustan otras técnicas que están aprobadas para conseguir organismos modificados genéticamente, que es como la radiación ultravioleta, que es que yo cojo una semilla de maíz, le pongo radiación ultravioleta, que es mutagénico, y entonces se producen miles de mutaciones aleatorias. Y luego miro a ver cuáles me interesan y empiezo a cruzar mis plantillas y digo, o sea, no nos gusta voy a generar una mutación puntual, voy a coger este gen y lo voy a meter, o este conjunto, o sea, sé exactamente lo que cojo y sé cómo lo meto. Eso no nos gusta, pero cuando lo meto con radiación ultravioleta, Es que es aleatorio. completamente aleatorio, nos da igual. Dices, ¿por qué es más natural? Dices, hombre, más natural. El concepto este natural que yo siempre digo que es muy difuso, porque ¿qué consideras tú natural? Para mí las técnicas para obtener transgénicos son naturales porque nosotros al final lo que hacemos son cosas que ocurren en la naturaleza, las utilizamos como nosotros queremos. Lógicamente en la naturaleza un transgénico de un gen va de aquí a aquí no va a ocurrir. Pero las técnicas que nosotros utilizamos, nosotros no nos hemos inventado nada, nosotros vemos lo que ocurre en la naturaleza y lo utilizamos para conseguir lo que queremos. Y ahora, ejemplos de transgénicos. Aquí Juanjo también se lo sabe un montón. Los más comunes son, el más llamativo es el maíz BT, que es el resistente al glifosato, que creo que también está con perdón, el BT es el que mata el taladro al maíz, que es una plaga. Entonces, es un bicho que lo que hace es que se come el maíz por dentro. Entonces, el problema que es que cuando tú echas un insecticida, el insecticida queda por fuera, entonces el bicho normalmente muere, pero si hay alguno que entra dentro del maíz, al estar dentro del maíz ya no llega el insecticida y ya no muere, y se come el maíz y ya toma por culo el maíz. Pérdidas para el agricultor. Igual que se puede echar un insecticida que sea un químico, también se puede echar, hay bioinsecticidas que hay una bacteria que produce una toxina que mata al insecto. Importante, la toxina mata al bicho. No te comer esa bacteria y a ti no te va a matar porque tu intestino y el del bicho, una cucaracha son completamente distintos. Pero bueno. Pues lo que es coger el gen de la bacteria que produce ese tóxico para el bicho, meterlo a la planta con una gran ventaja, que la planta lo expresa en todas las partes, por fuera y por dentro. Entonces, si el bicho consigue entrar dentro del tallo y sobrevivir, cuando se come por dentro, también muere, con lo cual protege. Y yo siempre digo lo mismo, tú vete a preguntar al agricultor, si el agricultor, las semillas transgénicas, por ejemplo, son un poco más caras, pero si los agricultores te cultivan el transgénico y no el otro, es porque les sale rentable. Porque igual este año gano menos, pero el año que viene si hay una plaga, sé que no me va a afectar y entonces al final en balance neto he salido ganando. Claro, aunque va sobre seguro ya. Claro, es eso. Otro transgénico también que tiene mucha fama es el arroz dorado, que es un arroz naranjita, precisamente porque lo que se hizo se ha ido mejorando durante los años, se ha hecho cada vez más eficiente, porque es un arroz que tiene provitamina A. La vitamina A afecta mucho al tema de la visión. Lo típico de comer zanahorias que son buenas para la vista, aunque es un mito, pero bueno, la vitamina A sí que interfiere con el tema de la vista. Y en países asiáticos, sobre todo en zonas muy pobres, que su dieta consiste básicamente en arroz, hay una carencia de vitamina A. Y la vitamina A, que en adultos la carencia produce ceguera, en niños puede causar la muerte. Y es un problema más serio que el que no veas. Entonces, unos científicos, creo que eran americanos, lo desarrollaron, utilizaron los genes de la zanahoria, creo que eran, no sé si son de la zanahoria o del maíz, de la vitamina A, porque el maíz también tiene, el colorcito ese amarillito del maíz, eso también algo de betacarotenos, pero vitamina A, y se lo metieron al arroz, que cogió color amarillito. Y la idea era que la población que solo come arroz prácticamente, con ese arroz pudiese no conseguir toda la vitamina A que necesita, pero sí una parte. Mínimo, entonces, que necesitase el aporte con otros alimentos fuese menor lo que necesita. Entonces, pues, porque claro, la cosa es, si yo necesito comerme 5 cenas al día, solo me puedo comer una. Si lo que me dan las otras 4 me lo da el arroz, pues ya compenso. Si no tengo ese acceso, pues eso. Y aquí, por ejemplo, las organizaciones como Greenpeace, cuando se hicieron cultivos de arroz dorado en Asia, creo que fue en Filipinas, no estoy seguro, como estaban en contra de estos transgénicos, fueron y los destrozaron. Y luego, el último ejemplo que pongo hoy,
La soja resistente al glifosato, que bueno, se ha hecho con soja, se ha hecho con maíz y se ha hecho con más cosas. Esto es una película muy graciosa. El glifosato es un herbicida que lo que hace es que inhibe la síntesis de aminoácidos esenciales, bueno, de aminoácidos aromáticos, que para el ser humano son esenciales que nosotros no lo producimos. Es decir, es un compuesto que inhibe la producción de algo que no producimos nosotros, ¿vale? Esa idea es muy importante. Las plantas sí lo producen, las plantas se autogestionan todo ellas, no necesitan ayuda de nadie. Bueno, pues las petunias, por ejemplo, son resistentes porque hacen una sobreproducción de la maquinaria para sintetizar estos aminoácidos. Entonces, el herbicida baja la producción, pero digamos que el balance neto sigue siendo positivo. Entonces, me hacen falta 100 unidades, produzco 1000, el herbicida me la dejan 100, pues resulta que como tengo 100, que son los que me hacen falta, pues tira para adelante. Pues utilizar este mecanismo pues, con la soja, el maíz y otras cosas. Aquí cuando apareció la campaña contra la soja esta, bueno, hay que destacar que la misma empresa que hizo la soja resistente al glifosato, que es Monsanto, era la que vendía el glifosato. Porque ellos muy listos dijeron, yo te vendo todo el mercado, te vendo el herbicida, te vendo las semillas y dentro de poco te venderé hasta el tractor. Pero bueno, las primeras campañas que vi yo con esto era que decían que no podíamos comer esos productos porque utilizaban glifosato y lo que ocurriría es que nosotros no sintetizaríamos esos aminoácidos. A lo cual se respondió, no te preocupes, porque aunque no los comas, tampoco los vas a sintetizar, porque son esenciales. Por eso se llaman esenciales. No pueden inhibir algo que no tienes, porque no se puede. Y bueno, entonces luego entró toda la campaña, porque al principio era una campaña completamente antitransgénicos. Y el tema de, bueno, de la economía y de que si lo que quería Monsanto era manipular el mercado para que el herbicida matase a todas las plantas menos a las suyas y entonces tal y cual. Y entonces fue evolucionando un poco la película y ahora el malo no es el transgénico, sino que es el herbicida, que está calificado por la OMS como cancerígeno de tipo A2, si no me equivoco, A2 no me acuerdo de la clase, está en el nivel 2 o 3, pero está clasificado con productos, no sé si era al mismo nivel que el café o un nivel más. O sea, la OMS tiene una clasificación, es que esto lo miré hace unos cuantos años y luego se actualizó y creo que hubo una modificación. Yo cuando lo miré estaba al mismo nivel que el café. O sea, la capacidad de tumoral que tenía el glifosato era la misma que el café. La OMS hace una clasificación en función de sustancias que se puede decir y afirmar rotundamente que son causa directa del cáncer, sustancias que se cree que tienen una relación o las que no están relacionadas para nada. Entonces, dentro de las que se cree que puede tener una relación estaba el glifosato, pero es que dentro, claro, tampoco está muy bien utilizado el argumento en contra por parte de algunos científicos de, bueno, es que en esa misma escala está el café, ¿vale? Bien, pero eso no quiere decir que debamos bebernos 8 litros de café todos los días, porque, bueno, como solo está en la relación, no, pues supongo que habrá que advertirlo, habrá que tomar una serie de medidas o hacer una serie de estudios que desde luego están hechos, porque para cualquier producto agrícola se mira mucho lo que se usa. No sé, yo por donde iba era que no se hicieron campañas contra el café, no se han hecho campañas contra productos que se sabe que son, bueno, contra el tabaco, por ejemplo, que se sabe que produce cáncer. No he visto yo ninguna campaña por parte de muchos grupos como se ha hecho contra los transgénicos o contra las vacunas, por ejemplo, que también has visto, o sea, en plan de contra lo que sabemos que mata. Nos quejamos, pero no mucho, pero contra lo que se sabe que no, vamos a quejarnos todo lo que podamos. Dices, hombre, un poquito de rigor, vamos a hacer las cosas bien. Pero eso. Y es que esta fue una campaña que evolucionó porque como ya llegó un punto en el que con los transgénicos decían que es que no había regulación, y claro, tiene más regulación un transgénico que un alimento, digamos, natural. O sea, una de las cosas que se exige a un transgénico es que no cause alergias. Y habrá pasado más estudios que un producto natural. Claro. Si tú aplicas, hay expertos que lo dicen, si tú aplicas la misma regulación de los transgénicos a los alimentos naturales, habría muchos alimentos que tendrías que quitar. Por ejemplo, los frutos secos. Si tú exiges a los frutos secos que no causen alergias, ya has cagado. No te queda ni uno en el mercado. Y te pasa con los frutos secos. Pues, o sea, con el huevo, con el marisco. O sea, es que nos quedamos, podríamos comer lechuga y yo qué sé, lechuga. O sea,
porque... Y luego también hay que tener en cuenta que antes de sacar un alimento transgénico al mercado, tiene que pasar un montón de control, ya no solo de calidad alimentaria, del tipo de alergias, que no sea tóxico y todo eso, sino el tema de etiquetado, también está muy regulado, tiene que estar etiquetado. En Europa, si tiene más del 0,5% o 0,9%, esto ahora mismo no... Yo lo estudié como 0,1%, vale, es que sé que hubo cambios. Si tiene más del 0,1%, tienes que poner una etiqueta. Si no se considera que son trazas accidentales, o sea, el 0,1% es una miseria. Pero y luego, sin embargo, permitimos en Europa que venga soja o de Argentina, que se sabe que es transgénica, pero no está etiquetada como tal. O sea, que también en Europa lo que nos ocurre es que no nos gusta, parece que el que se hace aquí en casa. El que se hace fuera, como no viene en etiqueta, nos hacemos los locos y nos da un poco, o sea, un que poco de imagen, ¿no? También sí, un poco como según de a quien le aquí no preguntes, tenemos... según a quien le preguntes, le vienen mal todos, pero luego, como igual no sabe que la soja de Argentina es transgénica, no toda, pero la mayor parte, o el 50%, por ejemplo, yo creo que era de tres cuartas partes, ¿no? Pues sí, era ahí brutal. Como de eso no está enterado, pues entonces esa soja no da problemas. Y dices, ¿cómo puede ser que no dé problemas si es lo mismo? Si casi mejor que lo hagamos aquí en casa, más beneficio local, o sea. Claro. Pero... Yo ahí, bueno, primero matizar una cosa respecto a lo que dijo Getino de lo natural. Por ejemplo, te doy aquí un paper, que es lo que estaba buscando antes, de la Universidad de Wageningen, me parece que es en Holanda. Sí, en efecto. Y es un paper sobre los esquemas de lo natural, ¿no? Si algo se acepta en el plano, ellos dan como una definición para el plano técnico, para el plano me parece que es cultural y el económico. Si en esos tres planos coincide un alimento como natural, entonces lo aceptamos en conjunto como que es natural. Si en alguno de ellos fallan, no deberíamos. Simplemente es para hacer el debate más fácil, ¿no? Porque muchas veces es cierto que tanto por una parte como por la otra se esgrimen argumentos desde el plano técnico o quizá desde el plano económico, pero sin analizar los otros. Y hay que analizarlo todo a la vez para decidir si algo es natural o no. No puedes ir por partes, eso no tiene sentido. Luego, respecto a lo que ha dicho Getino, esto es una cosa con la que no estoy muy de acuerdo, ¿no? Esa reivindicación que tenemos en Europa de hay que tener debate. Hay que producir aquí porque sí. O sea, tengo que producir el transgénico aquí porque a mí me da la puñetera gana. Si producimos el grano en Argentina, quizá es porque, uno, Argentina tiene mucho más terreno para producirlo, porque Europa al final es un continente pequeño en comparación con los otros, y dos, porque a lo mejor nosotros sacamos un beneficio. Es decir, si nosotros dejamos que Brasil, Argentina y demás cultiven el grano, es porque a lo mejor nosotros les estamos vendiendo la tecnología o la maquinaria para que puedan cultivar ese grano. Que luego cuando llega a Europa lo transformamos aquí, que eso también claro, es una industria, ¿no? O sea, yo quiero pensar que los europeos somos lo bastante espabilados por aquello de que hemos controlado la economía mundial hasta hace poco, o la seguimos controlando, somos uno de los mercados más ricos y Estados Unidos igual, como para realmente medir por qué hacemos las cosas. Alguien sacará beneficio de todo ello. Yo a lo que iba no era el que tengamos que cultivarlo aquí, sino la disparidad de que el que viene de fuera no nos parece mal y el que se hace aquí nos parece mal. El maíz vete que se cultiva en Aragón, en Europa solo se permite para... No nos parece mal. Bueno, a ti no te parece mal. A los grupos ecologistas sí les parece mal que se cultive ese maíz, sea donde sea. O sea, no les gusta. Además, lo que hay que tener en cuenta también, yo creo que se olvida muchas veces, es que estas campañas de activismo por parte de los ecologistas y que en el plano científico cojean, porque bueno, vamos a ver, si se ha demostrado que no es malo el alimento, no es malo, cojones, no hay que darle más vueltas, no se puede discutir eso. Pero yo creo que las críticas muchas veces, lo que pasa es que han quedado diluidas al final con el discurso más simplista de simplemente son malos, van dirigidas hacia el hecho de que son unas pocas compañías en el mundo las que venden la mayor parte de productos agroalimentarios. Sí, imponen su modelo de mercado, eso es así. O sea, es que no, vamos, llegan a Brasil y dicen que van a cultivar ahí esto y o lo cultivas o tienes pérdidas, pues qué cojones vas a hacer.
Y luego que el modelo de la agricultura intensiva tenemos que replantearlo. Y ahí sí estoy de acuerdo con ellos. O sea, y el que diga que no, pues que vea los efectos que tuvimos en el Mar Menor hace poco. Que la gente dijo, no, fueron de las lluvias que hubo, sí, de las lluvias y de los 40 años de agricultura intensiva en esa zona, que lo que hicieron es que al final se depositase un exceso de nutrientes en las aguas, proliferando de todo. Entonces, hombre, yo creo que quizá la crítica ahora ya han dejado más de lado, porque yo sí que lo he visto, han dejado más de lado esa crítica al alimento transgénico por el hecho de tener un gen, y empiezan a enfocarse más en el activismo hacia esas empresas. Que puedo entenderlo, o sea, yo ese activismo puedo entenderlo, ¿no? Como puedo entender hacia muchas otras cosas, porque es un factor más político, más económico, social. Yo en la parte del activismo, lo que no es el tema de salud, sí que hay cosas que entiendo, pero no comparto el enfoque que tienen. En la parte económica, por ejemplo, a día de hoy el porcentaje es al monopolio, porque antes era Monsanto, era la reina de los transgénicos, llegó a tener en los primeros años el 96% de las patentes. A medida que avanza el tiempo, pues lógicamente el porcentaje es menor porque otras empresas van sacando sus propias patentes. Pero hay que tener en cuenta una cosa, yo siempre lo digo, Monsanto empezó hace 30, 40 años a investigar en transgénicos, se fue la primera que se lanzó a la piscina de voy a hacer esto, voy a sacar al mercado, le salió bien la jugada, le salió muy bien la jugada, entonces era normal que si solo se lanzó ella, pues fuese la primera que tenía todo el monopolio, porque las otras no quisieron, bueno, que no fue Monsanto, fue Genetex, creo que fue Genetec. La primera empresa que se lanzó a esto es como todo, si te lanzas el primero a la piscina y te sale bien, te sale muy bien. Si no te sale mal, te vas al pozo. Pero eso. Entonces hay que entender también un poco que el hecho de que solo fuese una empresa, o muy poquitas empresas muy puntuales que se lanzó a una piscina, es lo que ha hecho que durante muchos años, cuando son investigaciones que tardan, como las farmacéuticas, muchos años en salir adelante, porque tienes que hacer muchísimas pruebas, tardas muchos años en sacar el producto adelante. El salmón transgénico que se sacó al mercado en el 2015 estaba ya preparado desde 1997, leí yo el otro día, o sea, todos esos años que pasas en el medio no estás generando beneficios, con lo cual es normal que se tarde muchísimo en quitar ese monopolio a las empresas porque son investigaciones que llevan muchísimo tiempo. Cambiar el monopolio es una cosa que no me hace ni puñetera gracia porque, claro, puedes poner el precio, digamos, que tú quieras y o te lo compran o te lo compran a ese precio. Pero hay que ver que el problema, ya no sé, sino el por qué pasa eso. Porque eran al principio 4 gatos los que lo hacían y luego se han ido sumando detrás. A medida que pasa el tiempo, eso se irá diluyendo y habrá cada vez más competencia, como pasa con la farmacia mismamente. Luego, por parte de la agricultura intensiva, muchas veces siempre ponemos como los primeros transgénicos que se hicieron, los más famosos, eran pues para proteger contra plagas o para mejorar la nutrición, sobre todo para proteger. ¿Cuál es el problema? Que con los transgénicos hay muchísimas investigaciones a día de hoy que no se centran en eso, se centran en que para la agricultura intensiva no sea tan agresiva, para que se puedan resistir, por ejemplo, las plantas la sequía. Entonces, hablando mal, que tú puedas cultivar, por ejemplo, en el Sáhara. Entonces, claro, ya no solamente el enfoque que había hace 20 años de tenemos dos problemas, vamos a solucionar estos dos problemas y vamos a mejorar el alimento, que es un tercer problema que nos sacamos, ¿no? Ahora somos conscientes que la agricultura intensiva tiene un impacto muy importante sobre el medio ambiente, ya no solamente el hecho de las zonas que están, sino el eliminar zonas de bosques, o sea, el afectar ecosistemas. Es un problema enorme. Entonces, el retirar la sequía, que consuman menos agua, que produzcan más oxígeno, que fijen más CO2, todo eso es un nuevo enfoque que lleva 4 días sobre la mesa, entonces todavía no se han sacado grandes investigaciones. Entonces, es una de las cosas que a mí más me fastidia, de que la gente no se da cuenta que ya no es el maíz BT o el del glifosato, es el que tú puedes conseguir plantas que te fijen más CO2 y eso te va a un impacto, aunque sea pequeño, sobre todo lo del cambio climático. Que no te van a solucionar el problema ni de coña, ni casualidad, pero mal no va a venir. A mí me gustaría, matizar unas cuantas cosas. La primera, que Getino ha puesto a Monsanto como pobrecitos. Empezaron hace 40 años con lo de los transgénicos. No porque los únicos que se lanzaron a la piscina. Bueno, déjame un momento, por favor. Porque pues es que parece que, joder, que partían de nada. Monsanto ya para aquella época era una de las empresas más grandes del sector químico en general. O sea, producían gran cantidad de productos a nivel de herbicidas y demás, ya para esa época.
era una empresa estadounidense muy potente, producían ya, me parece que en los años 70 ya empezaron a producir los famosos LED en masa, fueron de las primeras empresas que lo hicieron. También producían productos como poliestireno y demás, o sea, eran una empresa química al final, como Bayern y demás, son grandes gigantes. Por eso pudieron empezar en la carrera de los transgénicos con más fuerza que otras, porque podían poner pasta en proyectos que eran emergentes y luego comprar la empresa, que es lo que hacen muchas de estas grandes multinacionales. Y luego, en cuanto a lo que acabas de decir, hostia, se me ha olvidado que te iba a decir. Ay, Dios, vaya lapsus. No, la fijación de CO2. Sí, lo de la fijación de CO2. Bueno, vamos a ver, yo aquí tengo mi planteamiento. Es algo que se pregona, no sé muy bien por qué. Hemos conseguido una planta que absorbe más CO2 durante la fotosíntesis. Y ya los científicos promulgan, pues esto, claro, si usásemos transgénicos de estos, reduciríamos el CO2. O no, porque el problema es que cuando piensas desde un laboratorio lo piensas desde la perspectiva de un agricultor de grandes hectáreas o desde la perspectiva de un empresario y es, coño, si esta planta reduce el CO2 no voy a apagar mi tractor, voy a cultivar 1000 hectáreas más y voy a seguir funcionando con mi tractor para tener el mismo nivel. Y todo eso está por probar, porque recordemos que con la biomasa, que fue otra de estas grandes cosas que se vendió mucho, decíamos que, bueno, es que como volvíamos a plantar el arbolito y la biomasa y no sé qué, la generación total de CO2 era cero, el balance neto de CO2 era cero, lo mismo pasaba pues con las energías renovables, etcétera, y con los años se fue viendo que no era así, que es que se omitían de la ecuación muchos factores o no se tenían en cuenta. Claro, eso hay también que verlo. O sea, a mí me parece apresurado defender los transgénicos como que nos van a salvar, van a ser la fuente de salvación de todos nuestros males. No, o sea, es una herramienta más y hay que darle el tratamiento que merece. Si yo no he dicho salvar en ningún momento, yo a lo que me refería es que pueden contribuir a que ya no solamente son los... Pero estás entrando en el discurso que es, insisto, es un discurso facilón de decir, sí, van a salvar porque es que tenemos transgénicos que procesan más CO2. Pues imaginémonos un futuro en el que hubiese todo transgénicos, no se produciría tanto CO2. Bueno, es que, vamos a ver, insisto, se ha generado una planta que produce menos CO2. Vale, ya está. Punto. Es una herramienta. Habrá que ver qué utilidad le damos. No podemos ni sobrevalorarla ni infravalorarla, que es lo que se tiende a hacer muchas veces. Habrá que ver los estudios a largo plazo. Hay que darle tiempo a las cosas. Pasó con la biomasa, pasó con las energías renovables. A lo que yo iba es que hay que cambiar la mentalidad que tenemos de los transgénicos a nivel vegetal, de que ya solamente buscamos un beneficio que es el económico, sino que también se les puede dotar de un beneficio que no es tanto económico, sino que es secundario, el que se puedan cultivar en zonas donde se puede cultivar, el que pueda fijar, no producir menos CO2, sino fijar más CO2 de lo que están haciendo ahora mismo, o el utilizar menos agua. El utilizar menos agua ya está sobre la mesa. Hay zonas que tienen problemas en el sur de España mismamente. Cuando llega el verano, tienen problemas para regar. Si las plantas necesitasen menos agua, o no todas las plantas, pero si hubiese sectores, hubiese invernaderos que necesitan consumir menos agua, a nivel global eso va a ser positivo. Por supuesto, hay que tener en cuenta, lo he dicho, son investigaciones que llevan, las de la sequía creo que llevan 4 o 5 años encima de la mesa, o sea, no se sabe prácticamente nada. Se sabe que está, lógicamente, no estoy diciendo ni muchísimo menos que lo saquemos ya al campo, ni de casualidad. Se va a tardar 2 décadas, 1 o 2 décadas por lo menos, pero que hay que tenerlas ahí y lo que hay que hacer es prepararse para que cuando lleguen poder aceptarlas. Y lo que yo decía de Monsanto era que la gente siempre se olvida que los transgénicos se desarrollaron por primera vez no sé si fue en Bélgica o en Holanda, aquí en Europa, y que luego todo ese conocimiento se mandó a Estados Unidos hasta que una empresa, Monsanto, podría haber sido cualquier otra gran multinacional que tuviese dinero, efectivamente, se lanzase a la piscina o se utilizase, porque en ningún estado o en ninguna comunidad como la europea o eso, se le ocurrió dar una utilidad a eso. Y luego, 20 años después, 30 años después, se dieron cuenta que servía para algo y que quien se había llevado todo el beneficio realmente era una empresa.
Entonces, claro, a lo que me refiero, no quiero decir que sean los buenos, ni muchísimo menos, sino que quiero decir que fueron los primeros que se la jugaron, porque al resto del mundo, al 99,9% restante del mundo, se la sudó. O sea, les dio igual esa tecnología que había sobre la mesa. Con CRISPR-Cas pasó lo mismo. Lo descubrió un valenciano y hasta que no lo cogieron dos americanas y se pusieron a hacer cosas con ello, no apareció el boom. Y a día de hoy es el boom de la ingeniería genética. Que no podemos culpar a nadie de eso, pero tenemos que ser conscientes de que si una investigación que a día de hoy es muy puntera o sirve para muchas cosas, nosotros le dimos la espalda porque no supimos verla, no podemos tampoco ponernos en contra del que supo ver el potencial que tenía. Que con los transgénicos Monsanto fue una de las cosas que pasó. Los transgénicos ganaron muy mala fama porque la primera empresa que lo hizo fue Monsanto y Monsanto tenía mucha fama por los químicos y porque era la productora de la gas naranja y todo eso. Y se juntaron dos cosas que no tienen nada que ver. Entonces es una de las cosas que a mí me preocupan, que hay que ver cada cosa por separado y también con perspectiva. Bueno, pues como este es un debate a futuro, en unos años veremos a ver quién tenía razón, que pueden ser los dos también. Oye, me imagino que todos los proyectos que haya en marcha tengan sus partes positivas y su parte negativa. Probablemente muchas de las tecnologías que hemos comentado se acaben aplicando, es lo que dice Gentino, pero yo lo que quiero es llamar a ser críticos, es decir, que aparezca una tecnología no quiere decir que esa tecnología vaya a ser el santo grial, porque es algo que vemos, que incluso se desarrolla una tecnología y las universidades privadas ofertan ya 5 másteres al año sobre esa tecnología, que dices, joder, ¿cómo? Ha pasado con el Big Data o con la era de las tecnologías famosas. Y también hay que ser críticos con, bueno, cómo queremos desarrollar esa tecnología. ¿Queremos que sea un monopolio? ¿Queremos que esté más democratizado todo y haya un libre acceso a la tecnología? Que alguien pueda decir no estar vinculado a ella, etcétera. Ahí entra también la ley, así que anda, tú que eres abogado. Yo a mí que me maten los problemas luego. Yo llevo la representación de Monsanto y cosas de estas, como la película de Erin Brockovich y cosas de estas. Lo que sí que tiene juego, yo tengo que reconocerlo, yo lo veo mucho desde el punto de vista de la investigación de la universidad, como lo hago yo. Entonces yo lo veo siempre todo de color más de rosa, pero siendo consciente de una cosa, yo defiendo muchas cosas a ultranza, pero en el laboratorio. O sea, yo nunca defenderé la salida a la calle de la más de la mitad de las cosas que se hacen, porque yo no sé, o sea, las plantas que fijan CO2 funcionan bien en el laboratorio, yo no sé lo que pasará afuera. Yo las defiendo, eso está ahí, no te pongas en contra de lo que está ahí, pero no lo saques a la calle, sigue estudiándolo en el laboratorio, para eso están las investigaciones. O sea, a mí me encanta la ciencia básica de, vamos a ver qué es lo que pasa, y luego que cuando venga el listo, un genio de estos como Tesla, y diga, oye, que esto sirve para hacer esto, esto y esto, pues que lo aplique. Pero nosotros vamos a seguir generando conocimiento, no te pongas en contra del conocimiento. Luego ya veremos cómo se aplica, eso ya pues habrá que preguntar a más gente, por supuesto. Bueno, pues con estas reflexiones nos quedamos. Ya cada uno que se posicione del bando que más quiera. Esto es como Capitán América Civil War, aquí los dos bandos, y en unos años lo veremos. Esto, quieras que no, va a llegar en algún momento, así que lo podremos comprobar. Muchas gracias a Luis y a Juanjo por estar un día más con nosotros. A Diego le dejamos el recadito de haberse quedado dormido ahí hoy. Le hemos hecho el homenaje. Bueno, con si el levanta ahora para comer, va bien. Joder. Sí, ahora lo va a poder ver el programa, luego es lo bueno. Así que nada, chicos, muchas gracias por estar un día más con nosotros, a vosotros también por seguirnos y, como decimos cada día, suscribiros al canal, dejando sugerencias en redes sociales. No os paséis con la nueva normalidad, que hay que seguir teniendo cuidado, ya tenemos nuestra responsabilidad social ya aquí y, como decimos cada día también, sed felices pero moderadamente. Nos vemos esta semana, hasta luego. Adiós. Chao.